Hola, hola, mis estimados oyentes, que tengan una buena tarde y la Iglesia de Cristo les da la bienvenida a este su podcast ¿Qué dice la Biblia? Quiero empezar este podcast con una disputa que ocurrió, esto con los apóstoles de Jesucristo. Esto lo podemos encontrar en el libro de Marcos, en su capítulo 9 y del versículo 33 en adelante. Sucede que los apóstoles venían como discutiendo quién iba a ser el mayor de ellos. Y cuando Jesús les preguntó, ¿de qué discuten? Ellos no le quisieron contestar. Y él sabiendo de antemano qué era lo que ellos estaban hablando, se sentó con ellos y probablemente lo que les dijo no era nada, no era una respuesta que ellos esperaban. Y lo que él les dijo es de que el que quisiera ser primero entre ellos tenía que ser el último. El que quisiera ser el más grande tenía que ser servidor de todos. Entonces, quiero como poner esto sobre la mesa y quiero que a lo largo de este podcast, mi estimado oyente, tengas esto en la mente, porque ser el primero requiere ser el último o ser el más grande requiere ser el servidor de todos, como que se contradice, ¿no? Pero quédate con nosotros y vas a aprender de qué se trata esta enseñanza. Así es, pues ya Maynor les dio la bienvenida. Una vez más, pues yo me les presento, soy Jonathan López y estamos aquí demasiado contentos, ¿verdad, Maynor? Porque el tema que hemos traído hoy en día en la mesa viene a través de esta historia que tú nos acabas de comentar. El título está La humildad y el servicio en la vida cristiana. Una vez más, la humildad y el servicio en la vida cristiana. Y para muchos de nosotros, Minor, ese tema pues se nos hace no famosa, ¿verdad? No regularmente en nuestra vida, a veces no le ponemos el detalle, Ujú. ¿verdad? La importancia en la vida del cristiano ser humilde. Y por ello vamos a compartirte la importancia que debe de existir en nuestra vida la humildad. Y como tú muy bien lo mencionaste y empezaste trayendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién más podemos nosotros ver ese ejemplo y seguir ese ejemplo, verdad, de nuestro Señor Jesucristo? Pero en sí quiero compartirte la humildad que es. Para hoy en día nosotros en el mundo y en la sociedad la humildad se basa en pequeñas cosas básicas, ¿verdad? Siendo honesto, ayudando a personas. Incluso en un juego tú puedes ver la humildad en la persona cuando sabe ganar o perder, ¿verdad? Menos se ve. Incluso podemos ver también la humildad cuando la persona admite cuando las cosas o él sabe que está haciendo mal, ¿verdad? Lo admite. Ujú. Es una persona que se empieza a caracterizar como humilde en sí. Incluso las personas que ayudan también a las otras personas y valoran su esfuerzo, se le va reconociendo como humildad. Incluso hoy en día lo podemos ver, vamos a hablar un poco sobre esto, en la vida del influencer. No sé cuántos de ustedes, ¿verdad, amigos o jóvenes que nos ven ahí, han visto en sus redes que nos encontramos con videos a personas ayudando, o llevándoles víveres o dinero, ¿verdad? Económicamente. Y pues nosotros lo podemos ver como un acto humilde que está ayudando a una persona, ¿verdad? Pero como en sí la humildad o en la vida siempre tenemos un antónimo. Así Ujú. es, un antónimo, ¿verdad? Lo bueno está lo malo, lo grande, lo pequeño, ¿verdad? Afuera, adentro. Así pasa en la vida de la humildad, en el valor de la humildad. El valor también de la humildad tiene la soberbia, que es lo contrario. Y Maynor, ¿nos puedes explicar cómo puede ocurrir en la vida del cristiano o de la persona ese valor, ¿verdad? La soberbia. Sí, fíjate, tú estabas comentando algo que, bueno, creo que muchos estarán de acuerdo en que sucede, ¿no? Lo vemos en las redes sociales, eh, eh, influencers ayudando a las personas. Y eso es muy bueno, que ayuden a las personas, porque ellos tienen esas riquezas, esos bienes materiales y los comparten con los que no tienen. Pero podría haber un problema ahí, no para los ojos de los hombres, porque nosotros vemos la ayuda, pero el problema está en el corazón de esa persona que está ayudando. ¿Cuál es el propósito? En la Biblia, en el
al libro de Primera de Samuel en el capítulo 16 y versículo 7 dice de que la gente juzga por las apariencias, pero Dios mira el corazón. Entonces, esta persona que está ayudando lo puede hacer porque le nació y eso es es el ejemplo de lo que es la humildad. Pero puede ser de que tal vez lo hace por ganar aceptación de los demás, porque digan, oh, yo soy mejor porque yo ayudo, yo soy mejor, yo quiero que los demás me reconozcan por lo que yo estoy haciendo. Entonces ahí ya está mal. Ese es el ejemplo de lo que es la soberbia, querer creerse mayor que los demás por estar haciendo un bien. O sea, ese ejemplo de la humildad ya no es humildad, es soberbia. Entonces podemos ver esto. am, y es un problema porque cuando el corazón está así con la soberbia, viene acompañado de otras cosas como la envidia. Porque si una persona hace algo que es mejor, entonces la persona que es soberbia quiere ser mejor que esa persona y la envidia y va a hacer algo para creérselo mejor. Entonces creo que ese es un ejemplo de lo que es la soberbia. Sí, fíjate que también a las personas es muy difícil conocer ese valor, ¿verdad? Ese sentimiento de la soberbia. Incluso como tú mencionabas, algunos sinónimos de la soberbia, el orgullo, ¿verdad? O tener un carácter impulsivo. Cuando una persona ya tiene eso, ¿verdad? En sí, el orgullo, pues está adquiriendo la soberbia también, porque es un sinónimo. Y lo que tú mencionabas es bastante cierto. Y la vez pasada estábamos platicando, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando este tema, parece, pero no es, ¿verdad? Ujú. A veces la humildad parece que así es porque la persona está actuando, pero en realidad cuando vemos bíblicamente no es así. Y como ustedes pueden ver, tenemos acá una silla, ¿verdad, amigo? Una silla especial. Eh, Traemos a un invitado, a nuestro hermano, y le vamos a pedir favor que él pase, ya que él nos trae la enseñanza bíblicamente de que en sí es la humildad. Y pues el día de hoy nos va a acompañar y nos va a compartir. El concepto de la humildad en la vida del cristiano. Así es. Con ustedes, nuestro hermano Elmer. Pienso que ya ha estado en un episodio de nuestro podcast. Sí, creo que las personas que nos siguen, recordarán que el hermano ha estado en podcast pasados, pero para las personas que miran este podcast por primera vez, nuestro hermano Elmer ha servido fielmente en la Iglesia de Cristo, ha estudiado mucho las Escrituras y, pues, ¿quién mejor que él para que Nos nos enseñe. enseñe Amén. cuál es la humildad desde el punto de vista bíblico? Porque tenemos que verlo de esa forma. Amén. Así es. Sí. Gracias, hermanos, por su introducción y esa presentación. Siempre reciban un saludo, hermanos y amigos que nos ven. De antemano les agradecemos por permitirnos entrar, digamos, a sus hogares por medio de esta plataforma social, los teléfonos, computadoras e inclusive la televisión. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Esperamos de que sea algo ameno, algo productivo y siempre recordando que nuestra base siempre va a ser la Biblia. Por eso nuestro podcast es ¿qué dice la Biblia acerca de la humildad y el servicio que Dios demanda o Dios requiere? Ujú. Gracias, hermanos, por esa explicación breve de qué es humildad. Realmente, hermanos, quiero complementar lo que ustedes han dicho. Allá afuera, en el mundo, tenemos un concepto de humildad, pero lamentablemente no está completo. Hay una humildad que el hombre conoce, la cual es buena. Por ejemplo, voy a poner ejemplos literales que podemos entender en nuestro diario vivir. Realmente en la sociedad, creo, piensa que la humildad es, por ejemplo, ser rico, pero vestir de una forma sencilla. Mm, Ajá. Ujú. Y hay personas que tienen demasiado dinero en el banco, ujú. pero no usan anillos, no usan ropa de marca, si usan trajes, sacos y corbatas, pues es de lo más sencillo. A eso el mundo lo conoce como una persona humilde. Luego tenemos hay otro ejemplo también, porque la humildad vamos a definirla de que es un sentir individual,
es una manera de proceder o de actuar independientemente de la condición física, de la condición social, de la condición, digamos, en riquezas o en pobrezas. Porque este punto es importante definirlo, ya que muchos conocemos la humildad de una manera, Ujú. Ujú. pero, y esto es controvertido, hay personas pobres que no tienen nada, pero no tienen humildad. Hmm. Entonces contradice lo que el pensamiento del ser humano. Sí. Entonces hay personas pobres pero orgullosas. Y yo he escuchado esto allá afuera y dicen, no, pues yo podré ser pobre, pero mi orgullo nadie me lo quita. Sí. O sea que no hay humildad en esa persona. Por eso en vez de la característica de la persona, no, la humildad no depende de la posición social, ni del color, ni de la raza, ni del estudio que haya tenido, ni de las posesiones, sino que es un sentimiento, es un sentir y es un actuar del corazón, que especialmente Dios nos da. Ahora, allá afuera hay personas humildes, que eso es bueno, pero le falta algo. La humildad que Dios demanda y Dios requiere es una humildad diferente. Estas cosas son buenas. El punto que hiciera falta, podemos decir, para esta persona ser verdaderamente humilde es obedecer el Evangelio, Ujú. obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta, amigos y amigas que nos ven, que la humildad en sí es un sentir. Que quede esto claro en nuestras mentes y en nuestros corazones, independientemente de la condición física, porque inclusive mucha gente se vuelve soberbia por las riquezas, por la sabiduría humana, Ujú. el mucho estudio, eleva la autoestima de la persona y llega a un momento donde desestima a la persona por no tener estudio, por no tener dinero y dicen, él es orgulloso, él no es humilde. Ese es el concepto que hay allá afuera. Entonces, no podemos, digamos, concluir que la humildad depende de riquezas, ni del entendimiento, ni del color o de una posición social. Lo que estoy entendiendo, hermano, es de que no se necesita ser rico para ser humilde, ¿verdad? Claro que no. Claro. Ajá. Sí, algo también que nos da a entender cómo se produce también, ¿verdad? La soberbia en cosas de incluso estudio, por tener un buen estudio académico o un buen trabajo, pues puede ocurrir eso. No acepta ver a otros amigos que están siendo menos y se creen, ¿verdad? Ya empieza a nacer la soberbia. Hmm. Sí, Contrario a lo que es, la digamos, humildad. la humildad. Mas, sin embargo, también tenemos otros ejemplos contrarios. Tenemos a personas, eh, digamos, en una posición social alta, en donde ellos donan mucho dinero, hacen muchas obras de caridad, se visten de una manera sencilla, lo cual es bueno, Bueno. lo cual es bueno. Es lo contrario, digamos, a la soberbia. Mas, sin embargo, a través de la palabra de Dios, lo que es la Biblia, aprendemos de que Jesús nos encarga y nos llama a imitarlo. Ujú. Entonces, allá en Mateo, acompáñenos allá en Mateo si tienen su Biblia en casa y si no, pues busque una. O hay aplicaciones en el teléfono que podemos descargar gratuitamente y es más fácil buscar. Acompáñenos a Mateo capítulo 11 y su versículo 29. Y dice de la siguiente manera, Mateo 11 y versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Allá afuera en el mundo, lamentablemente está lleno de como que la vida se tratara de una carrera, de una competencia. ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene más sabiduría humana? ¿Quién tiene más likes? Mm. ¿Quién tiene más seguidores? Que yo soy mejor que tú. ¿Quién tiene más una cuenta de cheques más grande? Mas, sin embargo, Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde.
de corazón. Esto nos va a evitar a nosotros conflictos, problemas, enemistades con Jonathan. ¿Quién sabe más de la Biblia? ¿O quién sabe más con Minor? Pues yo me sé estos versículos. Entonces, Ujú. Jesús se pone como un ejemplo grande. Y esto lo podemos comprender allá en el libro de Filipenses, su capítulo 2, versículo 1 hasta el 10, en donde ahí Pablo nos recomienda mediante el Espíritu Santo, dice que tengamos el mismo sentir que Jesucristo tuvo. Y ahí nos expone que Jesús se despojó de sí mismo, dejó trono y dejó todo servicio que él tenía y vino y se hizo en forma de hombre. Se humilló a sí mismo y una humillación de muerte. Vayamos al libro de Filipenses, no sé si lo tienes, Jonathan. Le damos tiempo también a nuestros amigos para que Filipenses leamos juntos. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 10. Vamos a leer. dice, leemos del 1 al 10. Sí, hermano, por favor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, nos estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, echó semejante a los hombres, y estando a la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ok, gracias, hermano. Aquí vemos claramente, hermanos y amigos, de que Pablo le dice a los hermanos que si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo, algo en común, completen mi gozo, mi alegría en Cristo Jesús. Y les dice que nada hagan por contienda. O sea, no se trata de ver quién es el mejor, Ujú. no se trata de una competencia, porque cuando se transmite eso, que es una competencia de quién es el mejor, ya no hay humildad, sino que es un orgullo sobre el semejante, sobre el prójimo, sobre el hermano, y podría ser sobre mi tío, Mm. sobre mi tía. Ajá. Inclusive hay familias que tienen una competencia. Yo mandé mis hijos a tal ciudad para estudiar tal, pues yo mando los míos a otra mejor ciudad de más fama. Entonces no hay humildad y no hay reconocimiento y en veces nos cae mal y decimos, no, pues ah, contendemos con nuestros familiares, con nuestros hermanos, simple y sencillamente porque ellos pueden hacerlo y nosotros no podemos hacerlo y nos causa una envidia. No somos humildes en reconocer a las personas tal como son y respetarlas. Mas, sin embargo, aquí la palabra de Dios nos enseña de que no debe de ser así en nosotros, porque entonces no somos humildes ni respetuosos, sino que no mirando, dice el versículo 4, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O en veces debiera de alegrarnos porque mi hermano, porque mi tío, porque mi tía pues ha podido realizar un viaje, ha podido estudiar, tiene este conocimiento, pero en veces no hay humildad, sino que hay soberbia y miramos de ver cómo le metemos trabacanías. Entonces, ahora aquí está la clave en el versículo 5, lo que yo venía explicando de que la humildad es un sentir, es un actuar. Y pone Pablo a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Leamos el 5. Haya pues en vosotros, nosotros, en ustedes, amigos oyentes, que nos ven, para evitar caer en el error de la soberbia, la altanería.
contrario a la humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, y es una cosa muy grande lo que viene a continuación. El versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, Jesucristo, para que lo vamos a poner de esta manera, para que lo entendamos. Él está actualmente, nos mira, sentado en un trono, cubierto de las piedras más preciosas que hay en el mundo. Inclusive la palabra de Dios se queda corta, humanamente hablando. Es algo más hermoso y precioso. Un gran trono adornado, cubierto de oro y de todas las cosas más finas, con ángeles, escuadrones de ángeles a sus servicios, esperando a que nuestro Señor Jesucristo dé una orden para obedecer, porque su palabra se cumple. Teniendo toda la servidumbre, teniendo todo el poder, Él dejó aquello. Imagínate, Jonathan Minor, que tú dejes un puesto de trabajo grande, donde tú eres el manager, el mandamás, y vas a tener que ir allá al fondo del edificio a ser el limpiador, el que recoge la basura. ¿Tú lo harías? Bueno, imagínese ese tipo, ese calado de persona, dejando ese puesto de gerente y teniendo que hacer el trabajo del que limpia, el janitor. Sí. En veces nuestra mente no comprende y dice, eso es denigrante, eso es muy bajo. Pero Jesús, hermanos, no dejó una oficina. Él tenía más que un título universitario y dejó todo a un lado. El trono de gloria, los ángeles y todo lo que tenía a su alrededor y a su disposición. Lo dejó. Y luego, ¿qué dice? Sino que se despojó de sí mismo, o sea, dejó de ver los bienes que tenía, lo que él poseía, como el Todopoderoso, y lo puso a un lado por un momento, y descendió a esta tierra. Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, o sea, el gerente se hizo el trabajador. El dueño de la compañía se hizo un trabajador común y corriente. Y vino hecho semejante a los hombres, en forma de hombre, de carne y hueso, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación conduce a la obediencia, porque fue un mandato de su Padre Celestial que dejara el trono por un momento y que viniera a esta tierra a servir a los hombres y no a ser servido. Esto es el mensaje, esto es lo que el mundo ignora o no quiere entender en veces, o en veces entiende una parte, pero que en veces falta que alguien les diga o les enseñe a través de la palabra de Dios. Es importante aceptar, digamos, como ser humano, nuestras condiciones y nuestros límites. Ahí comienza la humildad, cuando nosotros aceptamos nuestra limitación. Venimos a ser humildes. Aceptamos de que mi hermano Minor también tiene el conocimiento y tiene inteligencia, al igual que la tengo yo. Mi hermano Jonathan también es inteligente, es un ser humano y no hay ninguna diferencia. Entonces, esto nos convierte en humildes, pero también la humildad conduce a la obediencia, porque Jesús no fue humilde, Jesús no solo dejó todo aquello, el trono de gloria y todos los ángeles que le sirvieran, no basta. Ese es el punto que hace falta en el mundo. No basta ser rico y darle muchas limosnas a las iglesias, a los orfanatos y vestirnos con una ropa sencilla y humilde si no hay obediencia a Dios. Ahí está la clave, porque Jesús nos enseña que se despojó de todo aquello, pero obedeció y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Entonces, la humildad
es un sentir, es un actuar que no depende de la condición o el estado de una persona, sea rico o sea pobre. Esto es algo importante que nosotros debemos de entender. Sí, gracias, hermano Elmer. En realidad, como al principio, ¿verdad? Decía, parece, pero no es, ¿verdad? Y lo podemos ver a un ejemplo en la vida de las personas. A veces vemos su apariencia, ¿verdad? De las personas, una cara así enojada y molesta, pero cuando nos acercamos a esa persona es bien alegre, chistosa y contenta. Y así parece la humildad, ¿verdad? La humildad parece que solo es servir o ayudar a las personas, soportarse bien, vestirse sencilla, pero no, la verdadera humildad es humillarse y acudir a la obediencia, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo lo que Él nos dejó esa enseñanza. Y sabes, Jonathan, algo que dijo el hermano Elmer me llamó bastante la atención de que esta persona puede donar tanto dinero, puede vestirse así tan humilde y sin Ujú, embargo no ser humilde a los ojos de Dios, porque no le obedece. Entonces, cuando lo traemos al tema del evangelio, ¿no? De cuando una persona no se ha convertido a Jesucristo, cuando la persona entiende que es un pecador o que somos pecadores, que necesitamos a Jesucristo, ujú, entonces la persona dice, yo estoy en una condición que necesito un Salvador. ujú, Pero si la persona dice, yo no necesito de Dios, de alguna manera está diciendo, yo puedo ser moralmente correcto, yo puedo ser correcto como es Dios. Y sabemos que no es así, porque como humanos tenemos debilidades, tantas cosas en las que a veces fallamos. Entonces, ser humilde es aceptar que necesitamos un Salvador. Por eso la persona puede hacer todas esas obras y no ser humilde a los ojos de Dios. amén. Y algo que también veo, ¿verdad? Que es muy difícil para el ser humano porque el texto dice en versículo 3: no hagáis nada por contienda. En la vida del ser humano es difícil a veces dejar de ser orgulloso, ¿verdad? O Correcto, no querer aceptar su error, incluso en la vida del cristiano pasa. Cuando se le corrige algo, pues es difícil, ¿verdad? Él piensa que solo es de actos, como decía nuestro hermano, pero no, sino que también ahí ocurre en eso, en no hacerlo con contienda, aceptar su error, demuestra su humildad. Y es difícil, hermano, yo sé que es difícil aceptar y demostrar en ese momento, ¿verdad? No tener contienda hacia las demás personas. Así es. Y fíjate, de lo que estabas hablando, me viene por Proverbios 26:12, que dice de que hay más esperanza de una persona necia que de una persona que es sabia en su propia opinión, que quiere ser, piensa que es humilde, ¿no? Porque al menos la persona que es necia puede darse cuenta de su error, pero la persona que es soberbia, ella sabe que está en el error, pero no lo quiere aceptar porque eso significa ponerse debajo de alguien. Correcto. Y a veces entendemos también el concepto de la humildad lo podemos entender mal porque a veces nos sentimos o pensamos que ser humildes es ser débil, ¿verdad? Con unas personas. Ya correcto. aprovechando aquí a nuestro hermano Elmer, ¿verdad? Que nos comparte su sabiduría, porque hay muchas personas, ¿verdad? Que por quedarse calladas dicen que son humildes, Correcto. pero no es así, ¿verdad? Es un punto importante que has tocado, hermano Jonathan. Pero antes de llegar ahí, quisiera traer otros versículos Amén. para que el público, las personas que nos ven, comprendan que no basta la humildad humana si no hay obediencia a Dios. En Mateo capítulo 16 y su versículo 26, ¿lo podría buscar, hermano Minor, por favor? Mateos 26, Sí. Vamos a dar tiempo también a nuestra audiencia para que busquen en su Biblia o usen la app. Para 26, hermano. 16, perdón, hermano. 16:26. Sí. Mateo 16, 26. Y podrías buscar, hermano Jonathan, Marcos 16, 16. Mateo 16:26 dice así.
Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Correcto. Aquí la palabra de Dios pone en contexto la humildad que hay afuera en el mundo. ¿De qué aprovechará si mi persona, si me considero como humilde, no teniendo riquezas, pero hago buenas obras con mis vecinos, con mi mamá, con mi hermano, con mi tío, con la gente extraña, y cuando yo pueda le dé dinero y yo siempre saludo y tengo ese respeto y me considero una persona humilde? Según la escritura, de muy poco. Ante Dios, para la salvación de mi alma, esa humildad no es válida para que yo tenga el derecho a la vida eterna allá en el paraíso, donde está nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo voy a poner en otro contexto. El rico también, porque hay personas que tienen mucho dinero, pero hacen buenas obras y no llevan anillos de oro ni cosas por el estilo, sino que tienen una personalidad, tienen ese sentir humilde, porque así crecieron. Y ellos no quieren sentirse más que las personas que no tienen. Y también donan dinero, se visten de una manera sencilla y respetan inclusive a la gente más pobre, les saluda, dice, wow, es humilde. En veces tenemos un concepto de que haciendo esto nos estamos ganando un pedacito del cielo. Sí, Y dice, bueno, yo no necesito ir a una iglesia porque mis buenas obras ante Dios me van a salvar. sí. Pero esto contradice este pensamiento que hay allá afuera o que muchos teníamos equivocadamente. Entonces Mateo dice que ¿de qué aprovecharía el hombre si ganara todo el mundo? Si yo regalo mis bienes, si hago un esfuerzo por ayudar a los pobres, si inclusive yo demuestro una humildad, una sumisión grande y dice, wow, ahí viene fulano de tal, qué humilde es, saluda a todo el mundo. Ante el ojo del ser humano es una gran persona de alta estima. Ante Dios sigue siendo una persona que no ha aceptado su condición espiritual malo ante Dios. Entonces dice, de nada me sirve a mí ganar todo el mundo, inclusive acumular riquezas, llenarme de orgullo y menospreciar a mi semejante, que eso no tendrá ninguna recompensa. El ser orgulloso o el ser humilde sin Dios es como querer llenar un costal, una cubeta o un recipiente sin fondo, que todas mis acciones pasan de largo. No tienen, digamos, sin Dios es un esfuerzo vano. No es malo, porque son buenas acciones, pero es un esfuerzo vano que no me va a beneficiar para una vida eterna con Jesucristo. Ahora vayamos a Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Gracias, hermano. Marcos 16:16 nos da la clave, nos da el complemento de la humildad que el ser humano cree saber o practicar. ¿Por qué? Porque ante Dios no hay excepción de personas, no hay rico, no hay color, no hay clase, no hay ejecutivos, no hay obreros, no hay nada de eso. Dios mira la humildad y la humildad es obediencia ante Dios. Entonces de nada me sirve a mí ser humilde y revelar todos mis bienes si yo no reconozco mi condición espiritual con Dios. El pecado me separa con Dios. Es como que yo esté en pleito con mi esposa, en pleito con Jonathan y no quiero reconocer que yo estoy mal. Jonathan, en este caso lo vamos a poner que tiene la razón, yo cometí un error y me dice, Mano Elmer, usted hizo esto y eso está mal o no. Yo estoy bien, yo no tengo que pedirte disculpas. ¿Por qué? Yo soy mayor que tú, es más, yo soy más grande que tú en edad, quizás en estatura, es más, yo he leído la Biblia para adelante y para atrás. El simple hecho de yo argumentar con mi hermano y digamos ponerlo a él de una manera más baja por la edad o por el conocimiento y no aceptar mi error,
me lleva a la altanería, a la soberbia. Entonces, ante Dios, Dios nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que necesitamos reconocer la superioridad de Dios como el hacedor del mundo y de todo lo que conocemos, como el dador de la vida, y que estamos enfermos y necesitamos al médico de médicos para curarnos. Pero yo digo, no, yo no necesito de él. Yo tengo todo. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios y el dador de la salvación, de la vida eterna, entonces reconocemos que estamos mal, que yo estoy mal y Dios tiene la razón. Entonces, ese es, digamos, el obstáculo del ser humano, reconocer la condición inferior y reconocer la condición superior de Jesucristo que tiene para salvarnos. Cuando entonces reconocemos a Jesucristo, venimos a ser verdaderamente humildes ante nuestro Dios. Sí, porque nos ponemos como en una posición debajo, ¿no? Que nosotros necesitamos aprender de él. Correcto. Es interesante este punto, porque la humildad no es la sencillez del vestir. Eso es algo importante. Y me gustó cómo, no sé, pero hasta yo lo entendí. Espero que ustedes también, amigos, lo hayan entendido, pero este gran ejemplo que él puso, cuando tienes una bolsa, ¿verdad? Y abajo tiene un agujero o algo, ¿verdad? Es prácticamente, wow, sencillo entenderlo. Cuando uno en sus acciones, ¿qué está haciendo? Está pasando de largo. ¿Por qué? Porque no tiene lo fundamental, ¿verdad? En ese ejemplo, sellarlo, ¿verdad? Para que llene en nuestra vida es Dios, ¿verdad? Humillarnos a la obediencia como lo hizo Jesús. Él se humilló a la obediencia. ¿Qué era el propósito de Jesús en esta tierra? Morir para que nosotros que fuéramos salvos. Cumplió, obedeció. Para él no fue fácil, fue difícil, pero lo obedeció. Y ahí pues vemos la obediencia que él nos pide hacia nosotros, que es creer, ¿verdad? Lo que leímos ahorita, creer, y el que creyera pues, y fuera bautizado, que seremos salvos. Wow, gracias hermano Elmer por traernos esto. Vamos a retomar también el otro punto. Sí, Jonathan, no sé si me lo puedes repetir. sí, pasa en la vida del ser humano que cuando uno ya tiene en el cristiano también, tiene la humildad, tiene el concepto de que la humildad es a veces quedarse callado o no hablar, ¿verdad? A estarse, es una timidez que a veces que uno pone a las otras personas y ya se le viene diciendo que es dejado y esto, ¿verdad? Pero ella persona dice que es humilde porque no respondió. ¿Esto es cierto o así es la humildad en este aspecto? La humildad, sí. Esto es algo interesante. Es otro, digamos, concepto erróneo que se tiene allá afuera. Y tomamos, digamos, siempre retomamos el ejemplo de Jesús, porque Él es nuestro maestro por excelencia. Amén. Entonces, Él nos enseñó primero que dejó todo, las riquezas, todo el poder, y vino a servir, como nuestro hermano Maynor decía. E incluso le lavó los pies a los discípulos. Y Pedro le dice, no, Señor, no me lave los pies. Entonces no tendrás tu parte, le dice Sí. en el reino de los cielos. No, entonces dice, báñame todo el cuerpo. Mas, sin embargo, Jesús fue humilde. Si leemos la Biblia, a mí no me creen. Siempre investigue la Biblia y lea. Donde vemos de cómo Jesús, sentado a la mesa, era el que partía el pan, Ujú, servía la copa y era el ujú. que oraba. Lavaba los pies. Siempre tenía una paciencia y una calma, incluso cuando los discípulos no toleraban. ¿Se acuerdan cuando los niños buscaban a Jesús? Y los discípulos dijeron, no, estorban. Ujú. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ujú. Y muchas veces Jesús se veía rodeado de todo tipo de personas que le apretaban, como cuando vamos a un mercado allá de Centroamérica. Ujú. Y hasta eso era Sí. molesto. Y los discípulos hacían una rueda y que no lo van a aplastar al maestro. Y Jesús disfrutaba estar con la gente. Siempre disfrutó estar con la gente más baja, digamos, socialmente, y recibió críticas. Mas, sin embargo, el carácter de Jesucristo siempre relucía cuando él debía de sacar ese carácter fuerte que él tenía, el celo de Jehová.
el celo de la palabra no se debe de confundir con la humildad. Ahora, un concepto de humildad es de que es aquella persona de que da sus bienes, no se siente superior a nadie, conoce la palabra de Dios, pero él está sujeto a aguantar insultos, muchas cosas como Jesús las soportó en su muerte llevando la cruz. Pero cuando se trató de defender el evangelio, de defender las cosas sagradas de Dios en el templo, ¿qué hizo en el templo cuando entró y se dio cuenta que ahí era una casa de cambistas? Ujú. Resulta, hermanos, de que y amigos, de que muchos judíos vivían fuera de Jerusalén y habían ido a vivir, habían hecho vida en Egipto, en donde usted quiera, por ponerle un ejemplo. Pero cada vez que venían las fiestas pascuales y algo otras subían a Jerusalén. Entonces, por lógica, ellos tenían otro tipo de moneda. Y según la ley judía, ellos tenían que ofrecer sacrificios a Jehová, Dios. Pero entonces lo que hacían, ellos llevaban su dinero y cambiaban. Y entonces los judíos habían aprovechado el templo de Jehová para hacer trueques y para hacer ganancia. Y si podían, pues le daban menos del valor de la moneda que ellos tenían y hacían negocios oscuros Mm. y vendían ovejas. Entonces, el punto de que la iglesia, donde se debía de hacer santificar el nombre de Dios, se volvió en cueva de ladrones y de ventas, como que si se tratara de un mercado. Cuando Jesús entra, Ujú. automáticamente se llena de enojo y dice que el celo de Jehová lo estaba consumiendo y agarra aquella mesa y le da vuelta Ujú. y saca a todos aquellos hombres perversos y malos que estaban ahí. Ahora la pregunta es, ¿no tenía derecho Jesús? ¿No tenía la autoridad de hacer eso? Sí. Vayamos al libro de Mateo capítulo 21. Lo que yo no quiero, amigos, es, digamos, a confundirlos de qué es la humildad. Nosotros no debemos de confundir la humildad con el respeto a Dios. Hay un límite en donde Jesús no soportó más esto. Mateo capítulo 21, versículo 12 al 13. ¿Lo puedes leer, Jonathan, por favor? Sí. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Aquí vemos el carácter de Jesucristo Ujú. que se convirtió de ser una persona a un hombre manso y humilde. Pareciera que es contradictorio, ¿no? Ujú. Un hombre agresivo. El hombre malo. Por eso quiero que entendamos de que la humildad no es la que el mundo piensa, es la que tiene que aguantar toda clase de insultos, toda clase de cosas. Nosotros como hijos de Dios podemos soportar muchas cosas. Ujú. Los insultos, los chismes, y muchas cosas más que denigren de nosotros. Al fin de cabo no nos afecta en nada. Mas, sin embargo, cuando afectan a las cosas de Dios, nosotros somos llamados a defender el Evangelio de la verdad, porque somos la luz del mundo, Amén. porque la palabra de Dios es santa y es verdadera, no es mentira. Entonces Jesús aquí estaba defendiendo lo santo, lo verdadero, lo puro. Y esto no se debe de permitir por ninguna causa y en ningún momento, especialmente dentro de la iglesia. Ujú. Entonces Jesús aquí prácticamente estaba quitando la escoria, quitando la mugre. ¿Qué pasa si nosotros nos cortamos, nos golpeamos? Ujú. Pues lo primero es desinfectar Sí. para que no se infecte, no se haga. Y luego, si no hacemos eso, se hace una gangrena y se destruye todo. Sí. En veces cuando
un hermano es corregido, no le gusta, Ujú. porque dice, lo dices tú porque tú crees o tú piensas. Y en veces hay niveles de corrección, porque en veces hay niveles de entendimiento en el mundo. Hay personas que usted le dice, pues fíjate que eso no es así, está mal, y lo acepta. Y dice, sí, es cierto, especialmente cuando se lee las escrituras, pero hay personas que no van a aceptar el error. Ujú. Entonces ahí entra otro nivel de corrección, otro carácter. Nosotros no podemos ir con el mismo carácter con una persona que persiste en el pecado. Pero hay un límite también, porque si la persona no entiende definitivamente, a nosotros nuestro trabajo es llevar la verdad, exponerla tal cual, y si la persona no acepta y endurece su corazón, nosotros tenemos un límite. Ujú. Jesús aquí se vio obligado a hacer esto, a actuar de esta manera, porque era prácticamente denigrante ante la presencia de Dios. Y también en la carta de Corintios, Ujú. Pablo nos enseña que él podía ser manso y humilde, pero también podía transformar este carácter fuerte acorde a la situación de los que los hermanos tuvieran. Vayamos al libro de segunda carta de Corintios capítulo 10 versículo 1 al 6. Hermano Minor, ¿nos podrías ayudar con Segunda eso? de Corintios 10, 1 al 6. Correcto. Dice así: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Perfecto. Voy a leer el 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces Pablo dice, bueno, yo no, cuando no estoy con ustedes, mando cartas de animación, de amor, de consolación y de corrección. Pero si tengo la necesidad de ir a vosotros con una personalidad fuerte, porque eso se refiere Osadía, ¿verdad? osadía, Sí, un sí. carácter fuerte, firme. Pongámoslo esto en un contexto humano. Vamos a ir al ejército. Mm. Tenemos a los generales y los subalternos, los cabos. ¿Se ha imaginado usted a un general del ejército con una voz baja? No. Vamos a decir, Sargento Juan, vaya a montar guardia por este momento y apresúrese. Muy suave. Bueno, el sargento Juan va a decir, voy a ir a dormirme. Mas, sin embargo, psicológicamente, si el general sube la voz y le da en voz de comando una orden, regularmente el cabo va y obedece con temor y miedo, Correcto. reconociendo la superioridad de mando que hay. Ujú. Entonces aquí Pablo dice, yo puedo llegar con ustedes humildemente, sencillo de corazón y hablarles, pero en caso que persista, yo voy a echar mano. Yo voy a echar mano de mi carácter fuerte. Carácter fuerte. Pero ¿por qué voy a usar mi carácter fuerte? ¿Para dañarlos? No. ¿Para denigrarlos? No. Porque esto tenemos que tenerlo claro, amigos y hermanos. Ujú. Dios nos da la autoridad y Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿correcto? No. No. De valor, de valentía, de fuerza, mediante su Espíritu Santo y su palabra. Porque el poder del Evangelio es la palabra. Y es la que corrige,
es la que enseña, no es la persona en sí. Entonces Pablo les dice, ¿quieren que vaya yo humildemente? Pero si yo tengo que usar, dice, usar de aquella osadía, el carácter fuerte, el versículo 2, que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, que nos tienen como que si anduviéramos en la carne. O sea, decían, pues Pablo era un perseguidor. Pablo respiraba furia y enojo cuando tenía las ropas de Esteban y fue apedreado. ¿Quién es este hombre para que nos venga a mandar? O sea, denigraban de Pablo, lo criticaban. Es un hombre como nosotros. En vez tenemos ese mal concepto de decir, pero si somos hombres, nos equivocamos. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, es Dios. Y es cuando el ser humano pone la vista en la persona y no en Dios. Entonces Pablo aquí dijo, yo voy a usar este método, pero ¿con qué objetivo? Para que ellos retomaran el camino, para que no se perdieran. Por eso cuando se hace una corrección, no es para denigrar, no es para mostrar superioridad ni nada o cosa alguna parecida, sino es para ayudar al hermano, a la hermana, al amigo que nos ve. También es para que venga y sea parte del cuerpo de Cristo, para que también tenga esa corona de vida eterna. Porque las armas, dice el versículo 4, de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no hablamos lo que se nos pegue la gana, sino poderosa en Dios para la destrucción de las fortalezas, de la mentira, del pensamiento que el humano tiene una capacidad, pero es limitada. Con Dios nosotros entendemos muchas cosas, pero es necesario reconocer al Señor. Entonces aquí es donde entra el carácter fuerte de un cristiano, defendiendo el evangelio, corrigiendo cuando haya que corregir. Eso no significa que siempre vamos a estar gritando, siempre vamos a estar diciendo eso es malo, sino que vamos a usar de esa osadía, de ese carácter, cuando sea necesario. Y cuando no, vamos a ser mansos y humildes y obedientes a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5, y aquí quiero terminar. Derribando argumentos y toda altivez. El orgullo es lo contrario a la humildad. El argumento es lo que yo pienso, lo que yo conocí en el mundo, lo que yo creo que sea correcto. Pero una cosa es lo que yo pienso y lo que creo y lo que Dios manda y espera de mí. Así como se llama el podcast, ¿verdad? ¿Cómo se llama el podcast? Que dice la La Biblia. Biblia. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y gracias, hermano, por esa clara y limpia, ¿verdad? Aclaración, porque lo dejó perfectamente aclarado, ¿verdad? Que muchas personas hoy en día confunden la humildad con eso, pero solo podemos tener ese carácter cuando defendemos la palabra de Dios, porque Él nos lo pide, nos lo manda a cada uno como cristiano. Gracias, hermano, y pues gracias por aclararnos la humildad en sí y lo que también le manda a los oyentes, ¿verdad? Ustedes, amigos oyentes que están a través de esta plataforma, si usted se ha caracterizado una persona humilde, dando, regalando, ¿verdad? Ayudando, apoyando, pero si no ha sido humildemente en sí mismo con usted, ¿verdad? Ante Dios y no ha llegado a la obediencia, pues Él lo espera. Él lo espera y lo que Él quiere es que usted crea en Él y que venga y que sea bautizado para que esa humildad valga en sí, ¿verdad? Nuestro Correcto. hermano Minor, ¿nos quieres compartir algo acerca de este punto, ¿verdad? De cerca de la humildad. Sí, esto de lo que tú estás hablando es de una acción que necesita hacer el oyente, ¿no? Y aquí es donde viene la parte del servicio. Amén. Eh, Cuando decimos servicio, significa de que hay alguien superior, ¿no? Que nos está comandando algo. Ujú. Correcto. Entonces, uno de los ejemplos que yo quiero traer está en la Biblia. Esto es en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Es un relato muy conocido. Esto es acerca de Cornelio. Muchos estarán familiarizados con esta historia, pero para los que no,
Una breve explicación. Este hombre era ciudadano romano, era un centurión, tenía a su cargo 100 soldados y ciertamente era un hombre con autoridad, pero dice en Hechos 10:2 que este hombre era piadoso y temeroso de Dios. Entonces, este hombre dice que también hacía limosnas al pueblo y que hacía oraciones, que era temeroso con toda su casa. Entonces, él tenía todo lo necesario para calificar como una persona humilde, porque tenía eso, tenía el temor de Dios. Ujú. Pero vemos en el relato que le hacía falta algo. Correcto. Lo que le hacía falta era obedecer el evangelio. Por eso fue enviado a casa de Pedro. Pedro no era una persona importante en ese entonces. Cornelio tenía una superioridad, pero sin embargo, cuando Pedro llegó a su casa, hizo algo que no es aconsejable hacerlo porque se inclinó ante él, pero probablemente en la mente de Cornelio estaba de que este hombre es tan importante porque el ángel de Dios me mandó a llamarlo. Ujú. Y Pedro le dice, no, levántate, no te inclines hacia mí, yo soy hombre. Con quien tienes que humillarte es ante Dios, ¿no? Entonces, eh, Cornelio le dice, sí, me dijeron que te mandara a llamar y aquí estamos. Vemos la disposición de Cornelio a escuchar qué era lo que Pedro tenía que decir. Y los invito a que lean el capítulo 10 para que vean esta historia, que es muy importante para saber qué se necesita hacer cuando todavía no se ha creído en el Evangelio. Eh, pero para resumirlo un poquito, Pedro le explica acerca de Jesús. Le habla acerca de que Dios no hace menos a las personas que no eran judías, sino que para todos es la salvación. Entonces vemos ahí un ejemplo claro de lo que es la humildad y que es necesario obedecer el Evangelio de Jesucristo. Correcto. Gracias, hermano Maynard. Quiero concluir también con lo que a la humildad refiere, Ujú. agregar a lo dicho, es prácticamente refiere a la capacidad de obediencia, en este caso a un ser superior, Ujú. que es a Dios. Era lo que tenía Cornelio, ¿verdad? Era lo que le faltaba a Cornelio, Ok. Ajá. obedecer a Dios. Entonces, el ser humilde, digamos, la humildad que conocemos en el mundo no es mala, pero no debemos de confundirla de que haciendo esto nos ganamos el cielo. Debemos de continuar teniendo esa humildad porque es buena y cultivarla a nuestros hijos. Pero también para que sea completa, para que sea completada, nos falta obedecer el Evangelio. Entonces la humildad encierra la obediencia y el servicio. Es la capacidad de poder obedecer la palabra de Dios, no importando las circunstancias, el estado físico de la persona en sí, el color, ni la raza, ni las riquezas, sino es esa capacidad de obedecer el comando, la voz de Dios, Ujú. antes que mis argumentos. El humilde acepta la corrección. El humilde acepta su condición inferior a Dios. El humilde acepta su error y su pecado y se humilla cuando decide abrir su corazón. Entonces, cuando decidimos abrir nuestro corazón, viene lo segundo, Ujú. viene el servicio, porque entonces todo lo que hacemos ya no lo hacemos por nuestro criterio, Ujú. sino que lo hacemos mediante el amor de Jesucristo, que es el que nos mueve, mediante la fe. Ujú. Entonces las obras ya vienen a ser de fe. Servimos por la fe y el amor. Mediante la humildad venimos al servicio. Nosotros venimos los domingos Ujú. porque entendemos que es necesario estar aquí porque es el día del Señor Ujú. y debemos de servirle, debemos de cantarle. No es porque nosotros se nos antojó este día, es que Dios buscó el primer día de la semana en el cual todo creyente tiene que reunirse, recibir la palabra, orarle, darle gracias, cantarle. Y de esta manera le reconocemos como nuestro Rey soberano y Dios. Y su Rey supremo, ¿verdad? Correcto. Así es. Bueno, pues mis estimados oyentes, con esta explicación llegamos al final de este podcast.
pero los queremos invitar a que siempre se suscriban al canal, que le den like, que le den like, que activen la campanita de las Campanita. notificaciones para que no se pierdan los nuevos podcasts, episodios del podcast que vamos a estar trayendo. Eh, ya tengo el tema aquí, hemos hablado con mis hermanos acerca del tema, y es en sí una pregunta, y estoy muy seguro de que muchos de ustedes lo han escuchado, pero estaremos respondiendo a esta pregunta. Y la pregunta es, yo creo en Dios, pero no necesito ir a la iglesia para ser salvo, ¿o sí? Entonces, este va a ser el tema. Y fíjate que es muy común esa frase, lo Correcto. vemos en muchas personas que lo dicen, yo creo en Dios, pero no necesito ir a la iglesia para ser salvo. Esa frase, amigos, pues lo vamos a estar hablando siempre y cuando lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y una vez más, pues quiero agradecer a nuestro hermano Elmer por este tiempo que puso en compartirnos a nosotros, porque hasta yo aprendí y espero que ustedes también hayan aprendido. Y como ustedes puedan ver, la claridad que vemos en la palabra de Dios, lo que Él quiere en nuestra vida siempre va a ser lo mejor, siempre para tener una vida mejor, Correcto. tanto en la familia o como padre también, el centro de padre de familia. Es importante que tú tengas este valor de la humildad, pero siempre que Dios esté en ti, ¿verdad? La aceptación de Dios, la obediencia de Él, para poder tener una vida mejor. Y tu servicio él te va a enseñar, Él te va a moldear a cómo servir cada día. ¿Por qué? Porque has aprendido la obediencia de la humildad, ¿verdad? De seguir a nuestro Dios. Así que gracias, hermano. Gracias a ti también por estar en sintonía. Y pues síguenos aquí en nuestro podcast, ¿Qué dice la Biblia? Enciende esa campanita, ¿verdad? De notificaciones donde te van a estar llegando siempre cuando va a seguir a nuestro siguiente episodio, ¿verdad? Ya Próximo en episodio. nuestro próximo episodio. Así es. Dios te bendiga. Nuestro hermano Maynor, ¿algo más que quiera decir? Un saludo. No, siempre queremos agradecerles por su sintonía. Sé que muchos de ustedes han estado escuchando nuestros podcasts anteriores, nuestros episodios anteriores, y en verdad les agradecemos. Este proyecto, como lo hemos dicho antes, es el corazón del proyecto es que las personas no se dejen llevar por lo que dicen allá afuera, que dicen que Dios dice aquí, que Dios me dijo. No, hay que leer las escrituras. Por eso es que el nombre del podcast es tan conveniente. ¿Qué dice la Biblia? Porque eso es lo que queremos traerles a ustedes. Y pues les deseamos que tengan una feliz tarde o mañana, dependiendo del tiempo en que nos vean, y que Dios les bendiga. Correctamente.